invitamos este martes 19 de noviembre a escuchar nuestra conferencia con el tema Paciente farmacodependiente en la consulta dental, con la maestra María Teresa Espinosa Meléndez. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 19 de noviembre a escuchar nuestra conferencia con el tema Paciente farmacodependiente en la consulta dental, con la maestra María Teresa Espinosa Meléndez. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio Aprendiendo a Distancia. Es un gusto saludarlos como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy, como cada día, tenemos como fondo de pantalla el Museo de la Luz. Este es un espacio más de nuestra querida universidad y se encuentra en la calle de San Ildefonso número 43 en el centro histórico de la Ciudad de México. Es un museo en el que se exploran las diferentes facetas del fenómeno de la luz y su relación con otros campos de la ciencia. El Museo de la Luz tiene como misión contribuir a la formación de una cultura científica y tecnológica, así como fomentar el interés por la ciencia y la tecnología en la sociedad. Divulga la ciencia mediante un discurso museográfico, diverso en el que se procure la participación constante de los visitantes a través de exposiciones, actividades, talleres, clases de robótica, conferencias, cursos, cine, teatro y noches de museos. Entonces, pues ya tienen otro lugar para agendar y visitar en nuestra querida ciudad. Y bueno, les voy a leer un breve currículum de nuestra invitada del día de hoy. Ella es egresada de la Facultad de Odontología, es profesora titular de la carrera a tiempo completo definitiva en la asignatura de Farmacología en licenciatura y posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM. Es autora de un libro, Farmacología Terapéutica en Odontología, Fundamentos y Guía Práctica, primera edición de Editorial Médica Panamericana. Tiene una maestría en Educación Médica, diplomado en Farmacología Clínica y es ponente en múltiples foros nacionales e internacionales. Con nosotros tenemos el honor de tener a la maestra María Teresa Espinosa Meléndez. Muchas gracias. Doctora, bienvenida, gracias por aceptar la invitación, es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, doctora, el tema del día de hoy, además de interesante, es muy importante. ¿Qué es el tema, doctora? El tema del que vamos a hablar hoy es paciente farmacodependiente en la consulta dental. Necesitamos, la importancia es grande debido a que cada día, desgraciadamente hay más consumo de fármacos que ocasionan dependencia y sus malas consecuencias. Entonces, pues en el área médica en la que estamos, debemos de tratar de prevenir estas malas consecuencias y en el caso de tener la necesidad de tratar al paciente farmacodependiente en la consulta dental, pues hacerlo con todas las precauciones debidas y sin ocasionarle riesgo, sin discriminarlo tampoco, pero siempre con precaución. Claro. Y doctora, bueno, antes de entrar al tema, ¿usted sabe cuál es el fármaco que se consume más en nuestro país? Son dos, tres de hecho. El que más se consume es el alcohol, pero desgraciadamente se ve como algo socialmente aceptado. Okay. Mucha gente no lo considera como que son farmacodependientes por beber alcohol, les parece que es
normal, que es algo socialmente aceptado. Enseguida tendremos a la marihuana y a la cocaína. Entonces ahí eso sí las consideran como algo prohibido, como algo que no está bien, y sí lo consideran como que el adicto es un fármaco dependiente, pero igual lo es el alcohólico. Ok, muy bien, doctora, pues empezamos ya con el tema central. Claro que sí. Entonces vamos a hablar del trato al paciente en el consultorio dental cuando es dependiente de algún fármaco. Y para esto necesitamos ver cuál es la definición del Instituto Nacional de Abuso de Drogas sobre farmacodependencia. La farmacodependencia la consideran una enfermedad crónica, recurrente, con origen en el sistema nervioso central, en donde va a haber cambio de la estructura y el funcionamiento cerebral que puede conducir a conductas peligrosas. Va a haber, por lo tanto, búsqueda compulsiva y uso de drogas, a pesar de que siempre va a haber consecuencias perjudiciales. Entonces, bueno, pues es algo que una vez que se entra en este medio, en esta habituación y dependencia de las drogas, es difícil de dejarlo. Sus características es deseo dominante de continuar usando el fármaco y obtenerlo de cualquier forma, incluso robando, engañando a la gente para poder obtener el fármaco. Va a haber tendencia a incrementar la dosis porque ocasionan tolerancia. Va a haber necesidad de ir incrementando la dosis y esto hace cada vez más difícil conseguirla. Va a haber efectos nocivos para el individuo y también para la sociedad, ya que gente inocente que no tiene nada que ver con el consumo de quien lo consume puede estar expuesto a agresiones, accidentes que ocasiona el paciente que está bajo los efectos de un fármaco. También va a haber dependencia física y dependencia psíquica, no se puede vivir sin él. Y puede llevar esto al síndrome de abstinencia cuando se retire el fármaco. El síndrome de abstinencia va a tener los siguientes signos y síntomas. Por ejemplo, cada uno tiene algunas variables, pero les pongo el síndrome de abstinencia a la cocaína, donde va a haber insomnio, fatiga, cambios de humor, hipertensión, irritabilidad, ansiedad, depresión, pánico. Todo esto va haciendo que el adicto vaya siendo rechazado por la sociedad, por la familia, va a traer consecuencias graves en los divorcios, en el desempleo por el consumo de drogas. En una intoxicación aguda se puede tratar la dependencia a la cocaína en la intoxicación aguda con benzodiazepinas intravenosa o sublingual o con antidepresivos como la imipramina. Desde luego esto no lo va a hacer el médico, el médico especialista tendrá que hacerlo y mucho menos el odontólogo. El odontólogo tendrá que remitir al paciente con la persona experta en un hospital o con un psiquiatra para que vea y determine el esquema que va a emplear para una intoxicación por cocaína, por ejemplo. El fármaco de abuso se define como una sustancia que interactúa con el organismo vivo para producir placer. Entonces, pues es muy agradable para algunas personas el tener esta sensación placentera de desinhibición, de olvidarse de los problemas. Y entonces este placer consiste en la capacidad de producir refuerzo, que esto es lo importante. Produce refuerzo que vamos a describir a continuación para llegar hasta un estado de dependencia física, psíquica o ambas. Entonces, la dependencia física que ocasionan los fármacos de abuso van a ocasionar cambios adaptativos del sistema nervioso central. Va a haber compulsión o dependencia psicológica, va a haber con mucha frecuencia recaídas, los pacientes tratan de abandonar la dependencia y no lo logran, va a haber recaídas frecuentes, se produce la recompensa cuando la señal que el sistema mesolímbico dopaminérgico reconoce como positivo, como un refuerzo positivo. Entonces esto se lleva a cabo en el cerebro por acúmulo de dopamina en el cerebro. Y
cuando se interrumpe la administración del fármaco que genera dependencia, va a haber efectos adversos o refuerzo negativo. Entonces viene el síndrome de abstinencia por carencia del refuerzo positivo. Las sensaciones agradables que generan dependencia se llevan a cabo por esta vía de la recompensa. Se originan en las neuronas del área tegmental ventricular del mesencéfalo, en esa área. Ahí es donde se llevan a cabo estas sensaciones, donde se perciben esas sensaciones agradables que generan dependencia. Entonces, en el área tegmental ventral del mesencéfalo se va a originar la respuesta y va a llegar al núcleo accumbens para dar como respuesta ese acúmulo de adrenalina, porque van a haber aumento en los receptores de 1 y de 2 de dopamina, y este núcleo accumbens se satura de dopamina, va a dar sensación que estimula al círculo mesolímbico, estableciendo la dependencia. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo con un experimento que se hizo con una rata, administrándole heroína directamente en el núcleo accumbens. El cerebro se llena de dopamina y bueno, pues el ratoncito aprende a apretar la palanca para seguir recibiendo ese estímulo agradable, y no se separa de ahí ni para comer, ni para beber agua, ni nada. Está totalmente ajeno a otra cosa que sea recibir estímulo agradable de recompensa. La estructura química de la dopamina es similar a la de la encefalina, que es un neurotransmisor natural que va a producir mensajes de placer, pero en el caso de la dopamina estos mensajes son anormales, muy pronunciados. Entonces, la dopamina, este neurotransmisor del cerebro, va a tener varias funciones y bueno, pues el estar alterando la capacidad del cerebro de recibir dopamina, pues va a darnos consecuencias graves. Por ejemplo, las funciones de la dopamina están en el movimiento, en la memoria, en sistema de recompensa, en comportamiento y cognición, en la atención, en el sueño, en el cambio de humor, de carácter, en el aprendizaje. Y todas estas funciones se van a ver alteradas cuando la dopamina no llega a sus receptores en forma adecuada, sino queda en el cerebro sin tener esta facilidad de poderse desechar del cerebro. Entonces, se produce esta neurotransmisión en las neuronas dopaminérgicas, área tegmental ventral del mesencéfalo, como decíamos. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema de recompensa que ocasiona placer lo tenemos también, por ejemplo, al comer. Al ingerir alimentos, estamos produciendo ahí dopamina que llega a sus receptores, pero esos receptores van a permitir que los transportadores de dopamina lleven la dopamina hacia otros sitios. Mientras que si se consume cocaína, por ejemplo, en la imagen del lado derecho, vemos que la dopamina no va a llevarse a otros sitios porque los transportadores de dopamina están bloqueados, que es lo que hace el ingerir o el aplicarse por cualquier otra vía la cocaína. Entonces, también tenemos adicciones a otras sustancias como los inhalables. Los inhalables también van a ocasionar que se active la vía de recompensa, y tenemos los solventes, que son muy fáciles de adquirir, que los chicos que no tienen capacidad de tener otro fármaco que les dé esta activación del sistema de recompensa, pues usan los cementos, la acetona, las pinturas, y desgraciadamente empieza su administración incluso antes de los 10 años. Está reportado entre 10 y 14 años, pero incluso es antes de los 10 años cuando empiezan a inhalar. También la marihuana se adquiere con cierta facilidad. Entonces, pues el fumar marihuana, el inhalar cocaína, son fármacos que van a activar el sistema de recompensa. Y desgraciadamente hay ya también fármacos que dañan muchísimo al ser humano, como este crocodril, que se le llama también heroína de los pobres. Es un derivado de la morfina y se obtiene
en una forma muy irregular, muy grave, y se llama crocodril porque la piel se vuelve con aspecto de la piel de cocodrilo. Sí, entonces, ahorita vamos a ver más adelante cómo se prepara este crocodril, que es realmente grave y muy dañino. ¿Cómo vamos a diagnosticar a un paciente fármaco-dependiente? Es muy difícil que un paciente fármaco-dependiente acepte que lo es. Entonces, tenemos diferentes situaciones que vamos a poder tratar de que el paciente las confiese, nos tenga la confianza para decirnos si en el transcurso de un año ha tenido algunos de los 3 siguientes datos. Por ejemplo, tener tolerancia al fármaco que consume, o sea, necesidad de dosis crecientes de él. Si ha presentado síndrome de abstinencia, con esta ansiedad grave por conseguir el fármaco, verdaderamente desesperación que después termina en un estado depresivo, o si a pesar de usar en forma continua el medicamento del que es adicto, sabe que está ocasionando daño físico, social, psicológico y lo sigue usando a pesar de ello. Usar también fármacos en cantidades o periodos mayores de los que él había estimado. También deseo persistente e intentos infructuosos de reducir la dosis o de alejarse de la dependencia a pesar de haberlo intentado. Otra característica es demasiado tiempo invertido en conseguir el fármaco. Usa demasiado tiempo, deja de ir a la escuela, deja de atender asuntos familiares o laborales en busca del fármaco. También cuando empieza a interferir los efectos del fármaco con sus actividades sociales, ocupacionales o incluso hasta recreativas. Ya no quiere ni siquiera estar en un ambiente sano de diversión porque lo único que quiere es buscar el efecto de la droga. Entonces, 3 de alguno de estos datos en el periodo de un año podrían hacernos pensar en que estamos diagnosticando un paciente fármacodependiente. Ahora vamos a ver que hay fármacos depresores y estimulantes del sistema nervioso. Empezamos por los depresores. Los fármacos depresores del sistema nervioso central tenemos al alcohol. Yo lo pongo en primer número porque es el que más se consume en nuestro país, desgraciadamente. Pero están también las benzodiazepinas, los barbitúricos, la codeína, la marihuana, de la cual la marihuana tiene una cantidad de 700 principios activos. De ellos, el tetrahidroxicannabinol es el que da esa sensación de placer del que están buscando los que consumen marihuana. También están como depresores del sistema nervioso los inhalables, los opioides, el gamma-hidroxibutirato como depresores del sistema nervioso. Entonces, empezamos por el alcohol porque es el que desgraciadamente lo ven como algo recreativo pero aceptado socialmente. Incluso el que no bebe alcohol puede ser discriminado de un medio social, lo cual es muy grave. Esto gracias a la propaganda que le han hecho los medios a la bebida alcohólica como algo social. Si ven ustedes estas series que aparecen por ahí, telenovelas y de todo, están constantemente sirviéndose alcohol todos los personajes. Entonces el que es adicto al alcohol, pues inmediatamente se para pone un stop ahí en el programa para irse a servir también algo de alcohol, ¿verdad? Entonces, bueno, el alcohol para nosotros nos da un problema serio en el consultorio, porque el alcohol ocasiona inmunosupresión, y la inmunosupresión va a ocasionar respuesta inflamatoria y por lo tanto enfermedad periodontal. Entonces el alcohol está relacionado con enfermedad periodontal, que va a ser un problema para solucionar en boca, recesiones gingivales, bolsas periodontales, sangrado, caries, sensibilidad dental, en fin, todo esto por consumo de alcohol. El alcohol como depresor del sistema nervioso central, pues podemos decir, ¿cómo es depresor? Si empieza uno a sentirse muy bien, muy relajado, muy alegre. Eso es el inicio. Conforme se va bebiendo más alcohol, puede haber más
euforia, extrema euforia o enojo o incluso hasta tristeza en la siguiente etapa. Más adelante va a haber todavía más problema, visión borrosa, pérdida de equilibrio, pérdida de control de esfínteres y finalmente va a terminar el paciente deprimido, ¿verdad? Con náusea, vómito, sueño. Entonces, realmente no es nada agradable los efectos del alcohol en abuso. Entonces, otra cosa que debemos de cuidar ya como adultos es, todos los adultos, ¿verdad? Y los jóvenes en un futuro, ver no darle mal ejemplo a los niños. Madres y padres fumadores, alcohólicos, pues los hijos es lo que van a aprender, lo que ven en casa, ¿verdad? Además, saber que el concebir alcoholizado es la segunda causa de retraso mental en los niños. Entonces, realmente, pues el adulto puede hacer lo que quiere, puede divertirse o no, pero hay que pensar en no dañar a quien viene y además dañarnos a nosotros mismos, porque va a ser una carga para toda la vida el tener que atender a un niño que podía haber nacido sano y por nuestra culpa nació mal. Aquí lo que hay que hacer es evitar el consumo de alcohol. En cualquier circunstancia, simplemente evitar el consumo de alcohol. Se puede uno divertir, estar muy contento y muy feliz sin la necesidad del alcohol. Ahora, durante el embarazo. En el embarazo, el alcohol afecta el cerebro del feto, puede ocasionar labio leporino, está asociado el labio leporino con consumo de alcohol. También durante el embarazo, el alcohol puede ocasionar que el niño al nacer tenga epilepsia. También tomar alcohol durante el embarazo afecta el esperma de los hijos. Esto es el futuro de los niños. Y muy importante, el síndrome alcohólico fetal que puede ocasionar el alcohol durante el embarazo, que se caracteriza, como vemos, por cabeza pequeña, nariz, puente nasal bajo, mandíbula muy pequeña, labio superior delgado, se pierde el surco nasolabial, el epicanto está plano, hay perfil nasofacial plano también, y bueno, desde luego retraso mental. Esto se los pongo, aunque parece muy machista, yo lo modificaría desde luego, pero Aristóteles en su texto Problemata decía: las mujeres tontas, ebrias o atolondradas a menudo procrean niños que son reflejo de ellas mismas. Aquí, bueno, pues demasiado machista el comentario, porque el embarazo tiene que ver no solo con la mujer, desde luego tiene que ver también con el hombre. Entonces, el consumo de alcohol en la concepción y durante el embarazo es un riesgo grande para el futuro bebé. También otros riesgos que tiene el alcohol es no usar métodos de protección para la relación sexual. Se olvidan por la premura, por el placer, y puede haber transmisiones e infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y para el feto retraso mental. Entonces, unos momentos de placer pueden tener unas consecuencias graves. Otros depresores del sistema nervioso central son las benzodiazepinas, entre ellas el flunitrazepam, se los pongo, hay muchas benzodiazepinas, pero el flunitrazepam se los pongo como ejemplo porque en el comercio es el Rohypnol y lo están usando en centros, en los famosos antros, que me gustaría que revisaran el significado de la palabra antro, porque es bastante desagradable, pero bueno, es como ahora lo llaman a estos centros recreativos los jóvenes. Entonces el Rohypnol lo pueden añadir a bebidas y lo que hace es que ocasiona hipotensión arterial, pérdida de memoria, mareo, molestias estomacales y es pues una forma fácil de violar a las mujeres. Entonces facilitan las violaciones, esto es muy grave, ¿verdad? Y bueno, pues hay que saber que están bebiendo. Algunas mujeres dicen, bueno, es que tenemos un barniz que nos ponemos en la uña, ponemos en la bebida alcohólica el dedo y se va a cambiar de color el barniz si tiene algún fármaco como el Rohypnol.
Bueno, pues ¿para qué tomar este riesgo, verdad? Mejor ni barnizarse las uñas, ni beber alcohol, ni ir a lugares donde puede ser fácil que les administren este fármaco. Después tenemos al gamma hidroxibutirato, GHB, que también se le llama éxtasis líquido y es depresor importante del sistema nervioso central. Va a ocasionar amnesia anterógrada. La persona que lo consume y puede ponerse, como vemos ahí en las bebidas, en forma líquida, en forma de polvo, no tiene sabor y entonces pues es fácil que los roben, que los violen, que les quiten sus pertenencias, en fin. Entonces, pues evitar también estos lugares donde fácilmente se puede abusar de las personas con estos fármacos. Otro depresor del sistema nervioso central muy utilizado en México, desgraciadamente, es la marihuana, ¿verdad? Cannabis sativa, que es un inhibidor de la liberación de neurotransmisores para incrementar la dopamina en el núcleo accumbens. Lo hay de muchas formas, en forma de hierba, de hojas para fumar, el hashish, el aceite de hashish, hay varias formas. Y bueno, ahora está muy en boga este asunto del uso medicamentoso, digamos, adecuado de la marihuana, pues algunos de sus componentes se utilizan para diferentes usos médicos, pero el tetrahidroxicannabinol es el que ocasiona esta sensación de placer que va a estimular el núcleo accumbens. Entonces tenemos que la marihuana ocasiona euforia, relajación, va a ocasionar estado de alerta agudo, alteraciones en el aprendizaje. Los deportistas lo utilizan porque ocasiona este estado de alerta, de mejor rendimiento, pero a la larga va a ser dañino. Y además genera, desde luego, tolerancia y dependencia. Entonces va a necesitar cada vez más y cada vez va a haber más daño neuronal. Va a haber alteraciones de aprendizaje y memoria. Entre los jóvenes en las universidades se utiliza y sabemos que va a ir deteriorándose su capacidad de aprendizaje y de memoria. También va a haber trastornos motores que a la larga para el deportista van a impedir que realice bien sus actividades. Va a haber hipotermia, la persona que consume marihuana puede tener un aumento de ingesta de alimentos con aumento de peso. Tiene un efecto analgésico, que ese es el que se usa en medicina también. Tiene efectos también anticonvulsivantes y antieméticos usados en medicina. Y en dosis altas va a ocasionar alucinaciones, paranoia, pérdida del sentido del tiempo, desorganización del pensamiento, despersonalización, y la euforia inicial va a terminar en ansiedad y en pánico. Y esto puede ser incluso a veces desde las primeras dosis, no tiene que ser después de dosis repetidas. La primera dosis o las primeras dosis pueden ocasionar experiencias desagradables. No siempre lo que ocasiona un fármaco que ocasiona dependencia es agradable, a veces las experiencias son desagradables. Entonces tenemos también otros depresores del sistema nervioso, los inhalables. Los inhalables, las pinturas, la acetona, el thinner, los plumones que contienen todos estos tolueno, que es un producto del petróleo, y esto va a dañar al cerebro. Va a haber una ineficaz neuroplasticidad en los adolescentes. Los adolescentes todavía necesitan de esta neuroplasticidad, esta facilidad de recambio de neuronas cuando se van perdiendo neuronas. En el adolescente la neuroplasticidad es ineficaz y con estos inhalables se van destruyendo neuronas sin reponerse. Entonces, grave. También es muy empleado, incluso hasta en los salones de clases, el estar inhalando un plumón, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que evitar estos plumones con tintas permanentes que tienen tolueno. También hay otros inhalables como los anestésicos generales, el éter, el cloroformo, el óxido nitroso, que es el gas hilarante que ocasiona esta sensación de bienestar, de risa, que se usó
inicialmente con esta finalidad y después como anestésico general, pero en dosis bajas el óxido nitroso ocasiona esta sensación también agradable. Atraviesan la barrera hematoencefálica, deprimen el sistema nervioso central y afectan áreas como los pares craneales ópticos y auditivos, ocasionando ceguera y sordera en uso frecuente y en dosis altas. Provocan muerte súbita, que esto es también pues gravísimo, por disminución en el disparo del marcapasos del corazón, cuando se utilizan en dosis altas. Y van a ocasionar alteraciones fetales, microcefalia, retraso del desarrollo intelectual y físico, en fin, entonces muchos efectos indeseables. ¿Y por qué se presentan todos estos problemas? Pues desgraciadamente una de las causas principales está en la falta de atención en los hogares. Ausencia de madre y padre que estén atendiendo adecuadamente a los hijos. Incluso se ha visto este efecto en los ratones también. Ratoncitos a los que se les empieza a dar, a facilitar un inhalable, se acercan más a él cuando su madre no está presente. ¿Por qué? Porque se sienten abandonados, se sienten solos, se sienten desorientados y pues lo mismo sucede en el humano. El que ahora las madres tengan que trabajar por la situación económica o por gusto, por lo que sea, están dejando a los hijos muy solos y con muchas tentaciones en el hogar y fuera de él también. Los opioides también son depresores del sistema nervioso central y tenemos la morfina, la codeína. Ahí tenemos, por ejemplo, un jarabe para la tos que contenía codeína, que nosotros utilizábamos mucho en odontología, no como un fármaco que ocasione dependencia, sino que la codeína es muy buen analgésico. Y en este jarabe para la tos que tenía codeína, ahora tiene dextrometorfano, ya no tiene codeína, el Benadryl antitusígeno, lo usábamos combinado con algún fármaco muy alcalino para facilitar el que el dolor de aftas disminuyera. Sí, entonces, bueno, utilizábamos el jarabe para la tos con alguna sustancia muy alcalina, que podía ser simplemente bicarbonato, y nos daba esta solución de dolor en las aftas. Actualmente, bueno, ya el jarabe para la tos ya no tiene codeína. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente, algún joven por ahí o algún adulto, quien fuera que fuera el que lo usara, pues encontró que bebiéndose el jarabe para la tos tenía un efecto muy estimulante, muy agradable, unos viajes como le llaman. ¿Por qué? Porque la codeína se biotransforma en morfina y la morfina en heroína. Entonces, bueno, le quitaron al jarabe para la tos la codeína, pero le dejaron el dextrometorfano, que tiene un efecto muy similar. Entonces, de nada sirvió quitarle la codeína, pero bueno, ahí está. Otros opioides son, por ejemplo, los derivados sintéticos de la morfina, como es la heroína, la oxicodona, derivados sintéticos de la meperidina, como el fentanilo, que ahorita está ingresando a las fronteras de México, el fentanilo, y lo están mezclando con otros fármacos que ocasionan dependencia, y es pues una situación muy grave. El fentanilo se utiliza solamente por los anestesiólogos. No se lo venden en las farmacias más que al anestesiólogo con un formato especial para venta de fentanilo. Tiene que probar que es médico y que es anestesiólogo, tiene que decir en qué situación lo va a usar, con qué paciente, en qué hospital, en qué día, en qué dosis, todo sobre el fentanilo. Pero está pasando en forma indiscriminada por las fronteras y lo están mezclando en estos laboratorios clandestinos en la selva con total falta de higiene, pero ni remota higiene, y bueno, pues ocasionando problemas serios. Tenemos a la naloxona como antagonista de los opioides, que también esto lo tendrá que determinar en dosis y tiempo y momento el médico, no el odontólogo, cuando usar un antagonista cuando hay un efecto de un opioide. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el consultorio dental con el paciente adicto? Por ejemplo, si está adicto a
depresores del sistema nervioso, como vimos alcohol, benzodiazepinas, gamma hidroxibutirato, inhalables, opioides. Vamos a usar las dosis más bajas recomendadas de anestésico local, de analgésicos, de AINES, desde luego nunca usar opioides. La dosis también más baja de relajantes musculares, como el metocarbamol, porque si usamos dosis altas podemos tener un efecto depresor potencializado por los depresores ya del sistema nervioso. Entonces, usar las dosis más bajas de estos medicamentos cuando el paciente use depresores del sistema nervioso como fármacos de dependencia. Por otro lado, tenemos a los estimulantes del sistema nervioso. Desde los estimulantes menores, como las metiljantinas, que contiene la cafeína, la teobromina, que contiene el chocolate, la nicotina del cigarro, o los estimulantes mayores como la cocaína o las anfetaminas. Entonces, vamos a tener problemas serios con el tabaquismo en odontología. Va a haber gerostomía, menos secreción salival, padecimientos respiratorios que puede llevar a respiración bucal con daño a la mucosa oral, caries, acúmulo de placa dentobacteriana, enfermedad periodontal y desde luego el paciente que fuma no puede recibir implantes dentales. Está contraindicado porque siempre va a tener problema gingival. Siempre va a haber problema de bolsas periodontales, gingivitis, periodontitis, sangrado y va a ser un fracaso el colocarle implantes. Entonces, pues muy grave y hay que abandonar este mal hábito del tabaquismo. Estimulantes mayores tenemos a la cocaína. Se emplea mucho en el mundo la cocaína. La hay para fumar en forma de clorhidrato de cocaína combinado con ácido clorhídrico y bicarbonato. Ustedes saben el daño que puede ocasionar el ácido clorhídrico sobre la superficie de una mucosa, por ejemplo. Bueno, pues el crack o piedra es clorhidrato de cocaína con ácido clorhídrico y bicarbonato. Se fuma, pero también lo hay inhalado y va a ocasionar esta compulsión o deseo de consumirlo. Va a incrementar el número de receptores D3 en la corteza prefrontal dorsolateral, en la amígdala y en el cerebelo. Entonces, bueno, está muy distribuido en México y en el mundo, con riesgo enorme de la mala preparación, de la total falta de higiene con que se prepara y que incluso en ocasiones le añaden vidrio muy pulverizado para que pese más, para venderlo pues igual cada vez más barato, pero contiene vidrio. Entonces imagínense nomás inhalar ya cocaína que va a dañar el tabique nasal y además inhalarla con vidrio que va a llegar a los pulmones y a la mucosa nasal, pues muy grave las consecuencias. También la cocaína puede ocasionar periodontitis, va a poder incluso perforar el paladar. Ahí tenemos una foto de perforación del paladar por cocaína. Y el crocodril del que les hablaba puede ocasionar osteomielitis. Sí, va a destruir hueso y va a destruir tejidos. Es muy grave, se sintetiza. La desmorfina se obtiene el crocodril con desmorfina y se obtiene a partir de la codeína también. Se mezcla con gasolina, con disolventes, con fósforo rojo, con yodo, con ácido clorhídrico. Entonces imagínense nomás estar inyectándose, porque se inyecta gasolina, solventes, ácido clorhídrico, en fin. Y bueno, va a ocasionar flebitis con gangrena. Ahí tenemos un caso de flebitis con gangrena. Están ya descubiertos incluso tejido óseo, porque se termina esta pues droga tan maléfica, ¿verdad?, derivada de la morfina, de la codeína, destruyendo tejidos. Entonces, esto inició su uso en Rusia, pero está diseminado en todo el mundo. Las metanfetaminas, otros estimulantes mayores. Metanfetaminas también se encuentran en forma con estos nombres diferentes: Speed, Ice, Cristal, Glass, y aumentan la actividad momentáneamente,
reducen el apetito, se inhalan, se inyectan, se fuman, se toman por vía oral, en fin, todas las formas, y ahí están las consecuencias de esta chica tan linda, tan bonita, en lo que acaba después de unos años de estar utilizando metanfetaminas para tener mejor rendimiento en el trabajo, ¿sí? Para adelgazar, ¿verdad? Muchos médicos dietólogos usan anfetaminas para reducir el apetito. Hay que revisar bien lo que una persona que está tratando de controlar nuestro peso nos da como medicamento, que no tengan anfetaminas, ¿sí? Lo mejor es cerrar la boquita, ¿verdad? Comer menos y ya. Hacer ejercicio, en fin. También las metanfetaminas ocasionan gerostomía y pues aquí tenemos las consecuencias con la gerostomía, esta falta de salivación que va a ocasionar caries, irritación gingival grave y bueno, pues hay que evitarlo también. Ahora, si tenemos a un paciente adicto a estimulantes en el consultorio dental, estimulantes como nicotina, anfetaminas, cocaína, vamos a tener que usar las dosis más altas recomendadas de anestésico local, de analgésico, de relajantes musculares, porque las dosis bajas no van a alcanzar el efecto deseado porque ya está el sistema nervioso central estimulado con lo que se está aplicando el paciente farmacodependiente. Entonces necesitaríamos básicamente más anestésico, más analgésico, más relajante muscular y desde luego evitar los opioides. Aquí otro punto importante en cuanto al uso de cocaína es que la cocaína junto con la epinefrina del anestésico puede ocasionar crisis hipertensivas y accidentes cerebral vascular. Entonces el consumidor de cocaína le vamos a aplicar anestésico sin vasoconstrictor y desde luego va a ser más difícil lograr un efecto anestésico entre que necesitamos más dosis y que no le podemos poner epinefrina. Ahora, si tenemos un paciente adicto en recuperación, hay que cuidarlo mucho, hay que tratar de que no vaya a recaer. Entonces, en estos pacientes en recuperación está prohibido los fármacos con potencial adictivo, como los ansiolíticos, los sedantes hipnóticos, los opioides, porque es muy fácil que se pueda agudizar la enfermedad y que el paciente recaiga otra vez en el consumo de drogas. Problemas serios que vamos a tener con el consumo de drogas en el paciente adicto. Por ejemplo, la drogadicción es la sexta causa de carcinoma oral. Entonces, pues grave también tenemos, ¿verdad? La morfina y sus derivados pueden ocasionar hemorragias. El paciente, que podemos atender un paciente que consume drogas como morfina y sus derivados, pues lo podemos atender, pero hay que tener métodos hemostáticos a la mano porque es muy probable que tengamos hemorragias. La cocaína, ya dijimos, va a ocasionar perforación del paladar y además el paciente va a tener inquietud, va a estar hiperalerta, va a tener irritabilidad, puede haber fiebre. Es más fácil que este paciente ya tenga como otro padecimiento infecciones por VIH, hepatitis, endocarditis infecciosa, por el uso de agujas contaminadas. Va a haber además por la cocaína vasoconstricción de la mucosa oral. En el paladar puede producir esto, la necrosis, ¿sí? En el tabique nasal, la cloaca, los senos paranasales, falta de irrigación por vasoconstricción. La marihuana y la cocaína van a dificultar la cicatrización de intervenciones orales. Entonces también tenemos ahí problema, ¿verdad? Si vamos a atender un paciente que está utilizando marihuana o cocaína, sabemos que es fácil que se pueda infectar. Entre la falta de higiene que tiene ya general por descuido, por estar buscando la droga a la que es adicto, pues va a tener mala higiene y la cicatrización va a ser mala. Entonces vamos a tener que administrarle antimicrobianos, de preferencia penicilina si no es alérgico a la penicilina. También cuando un adicto se le suspende la droga o lo suspende por voluntad propia, va a haber tolerancia a fármacos de reemplazo. Los fármacos que se usan para reemplazar al fármaco al que es adicto son, por ejemplo, barbitúricos de acción corta, metadona, clonidina, y bueno, va a haber tolerancia también a estos, ya sea que se usen como reemplazo o que se usen
para otra finalidad. El alcohol nos va a dar problemas también serios en el consultorio porque es irritante gástrico, puede haber reflujo hacia la boca. El reflujo va a causar esta regurgitación de ácidos gástricos que son capaces de disolver el componente mineral de los dientes. Entonces los dientes van a perder su fuerza, su rigidez en el esmalte, va a haber caries rampante incluso, y va a haber, junto con la gerostomía y la regurgitación de ácidos gástricos hacia la boca, pues vamos a tener problemas serios en la boca. Entonces, bueno, todo esto difícil, ¿verdad? Aquí les pongo algo simplemente curioso para poder cerrar. Si conocen ustedes el síndrome de Casandra, pues Casandra era la hija de los reyes de Troya, una mujer bella, y entonces Apolo, esto está en la Ilíada para que lo puedan consultar en la Ilíada, Apolo, este dios, quería que Casandra fuera su amante, y entonces, bueno, pues para convencerla, le dio un don, el don de predecir el futuro, pero cuando ya tenía el don de predecir el futuro, pues Casandra se resistió a los deseos de Apolo y le dijo, pues siempre no quiero ser tu amante. Y entonces de castigo, Apolo le dijo, te conservo tu don de predecir el futuro, pero vas a tener el castigo de que nadie te lo va a creer. Y eso es lo que sucede con los fármacos que ocasionan dependencia. Sabe la gente, y si no sabe, tiene quien le pueda informar, sus padres, sus profesores, les pueden informar de lo que puede suceder si consumen drogas que generen estos daños en el cerebro y al feto y en fin, y sin embargo no lo creen, ¿verdad? Lo saben, se les está diciendo, pero con el síndrome de Casandra pues no lo creen. Entonces, pues con esto terminamos y espero que de algo haya sido útil. Este es un tema muy extenso. Hay una cantidad enorme de fármacos que derivan de los originales, ¿verdad? Y ahora los hay de diferentes colores, formas, dosis, presentaciones, mezclas. Entonces, bueno, es un tema muy extenso en donde estamos viendo simplemente lo más elemental, lo más indispensable y sobre todo para la buena atención en el consultorio dental para nuestros pacientes. Gracias. Doctora, muchas gracias. Tenemos saludos desde Aguascalientes, León, Costa Rica, Arandas y Oaxaca. Del doctor José Luis Becerra, la doctora Claudia Maya, Adri Pimentel, la doctora Saraí Niño de Rivera. Y bueno, aquí hay unas preguntas que hace la audiencia, en donde una ya la contestó. ¿Qué tipo de anestesia debemos de aplicar a un paciente farmacodependiente a la marihuana? Sí, podremos aplicar una amida, como la lidocaína, sin vasoconstrictor. Okay. ¿Sí? Es realmente la de primera elección. Ajá. ¿Qué tiempo después de anestesiar al paciente puede...? ¿Cuánto tiempo después de anestesiar al paciente puede consumir alcohol? Bueno, el efecto de la anestesia dura un máximo de 2 horas. Entonces, pues podría consumir alcohol después de 2 horas, no consumirlo antes de la anestesia, ¿sí? Y sobre todo en exceso, ¿sí? Porque nos va a disminuir el efecto del anestésico. Ahora, este asunto del efecto del alcohol, si me permiten hablar un poco de otro tema con los antibióticos, el alcohol va a inhibir el efecto de muchos fármacos. Y eso está probadísimo. ¿Por qué? Porque requiere de mucho metabolismo hepático. Al requerir metabolismo hepático, los medicamentos que se bioactivan en el hígado para actuar o los que se bioinactivan para excretarse, pues no lo van a hacer. Entonces tenemos 2 problemas. El que requiere de bioactivación hepática, pues no va a actuar. No tenemos el efecto. Y el que requiere de bioinactivación para excretarse, pues no se va a excretar y va a seguir actuando. Entonces tenemos 2 problemas serios. Entonces, sin embargo, yo he buscado pues referencias en cuanto a esta interacción del alcohol, por ejemplo, con los antibióticos, y pues que no encuentro nada firme, nada definitivo. Pero sí encuentro artículos que nos dicen, es más
riesgoso y más grave suspender la administración del antibiótico que pedirle al paciente que no se lo tome porque va a beber alcohol. O sea, que se tome el antibiótico y si quiere beber alcohol y no lo podemos convencer, pues que tome alcohol. No le va a hacer un buen efecto, puede ocasionar, dependiendo del antibiótico que se trate, hasta un daño hepático. Por ejemplo, el metronidazol nos podría ocasionar un daño hepático, el metronidazol. Sin embargo, bueno, pues lo que reportan los artículos dando este privilegio social al alcohol de lo más ilógico es que se tome el antibiótico y que se bebe el alcohol, que no deje de tomar el antibiótico. Muy grave, pero bueno. Okay. Y otra última pregunta, doctora. ¿Se requiere algún manejo especial con pacientes que usan marihuana de uso medicinal? Si el paciente está usando como uso medicinal es porque el compuesto dentro de los muchos que tiene la marihuana se aisló y un médico se lo prescribió. Esto no tendría ningún problema en el consultorio dental. Sin embargo, sí es conveniente hacer una interconsulta médica, preguntárselo a quien se lo administró. Pero, desde luego, estará bien aislado el principio que requirió el médico para prescribirle marihuana, ¿sí? Como terapéutica. Okay. ¿Sí? Así es. Pues, doctora, para finalizar, ¿algún consejo, algún tip que nos quiera dar? Sí, bueno, realmente el tener al paciente sentado en el consultorio dental con la boca abierta nos da el gran privilegio de poder tratar de educar al paciente de la forma más fácil, o sea, tranquila, no con insistencia, no con regaños, sino simplemente informarle de los daños que puede ocasionar un fármaco que ocasione dependencia. Si notamos cualquier situación de molestia en el paciente, abandonamos nuestra perorata, ¿verdad? Pero bueno, es una buena forma de tratar de inducir por otro camino diferente, de que busquen estímulos en el deporte, en las amistades, en las fiestas, incluso sin consumo de drogas que ocasionen farmacodependencia. ¿Sí? Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Estamos muy, muy, muy agradecidos por compartir tanto conocimiento con nosotros. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, bienvenida y gracias por venir. A usted. Y bueno, les tenemos avisos. Uno de ellos es que hay una entrevista para el Diplomado de Actualización Profesional para Especialistas en Ortodoncia. Esta se va a llevar a cabo el 25 de noviembre a las 10 de la mañana, aquí en el edificio de la Facultad de Odontología. Y tenemos 2 congresos en puerta. Uno empieza mañana, el 8º Congreso de Biomateriales Dentales, que empieza mañana con un hands-on en posgrado de la Facultad de Odontología. Y el noviembre 21 y 22 en el auditorio B de la Facultad de Química va a estar el congreso. Ya saben que tienen que meterse a la página www.odonto.unam.mx y ahí descargar su formato de inscripción. Y por último tenemos también en puerta el curso magno de patología bucal que se va a llevar a cabo del 4 al 6 de diciembre. El 4 va a haber una sesión clínico-patológica en el auditorio José J. Rojo de aquí de la Facultad de Odontología, y el 5 y 6 va a ser el curso magno de patología bucal clínica en el auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y pues bueno, si les gustó esta plática, compartan. Recuerden que al compartir conocimiento está la riqueza del aprendizaje. Y nosotros los vemos a la próxima semana con una emisión más. Adiós. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 19 de noviembre a escuchar nuestra conferencia con el tema Paciente farmacodependiente en la consulta dental, con la maestra María Teresa Espinosa Meléndez. Conducido por